Listo. Entonces, muchachos, un placer verlos en esta nueva ocasión que nos corresponde con la quinta sesión, creo que es. Vamos a mirar. La tercera sesión de nuestro curso English Does Work Level 3. Según el cronograma y la guía de aprendizaje, hoy vamos a enfocarnos en desarrollar el foro de personaje histórico, entre hoy y mañana, de hecho, listo, entre las 8 y las 9 y puchito, 9 y 5, 9 y 10. Para esto entonces vamos a remitirnos a la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje nos plantea que la actividad será la siguiente. Al hablar en el tiempo pasado, un segundito, voy a aceptar a nuestra participante Salomé. Y listo, continuamos. La guía de aprendizaje entonces, junto con el cronograma, nos dice, al hablar en el tiempo pasado, no solo podemos hablar de nuestra propia historia, sino también de la historia del mundo. Y ahí se abre un abanico de posibilidades donde podemos transmitir infinidad de historias e información. Sabiendo esto, para llevar a cabo la presente evidencia, revise el componente I'm sorry, excuse me. Revise el componente formativo, Down Memory Line, y teniendo como fin la participación en el foro, escoja un personaje ilustre o famoso de la historia y realice las siguientes acciones. ¿Por qué es importante este personaje en la historia? ¿Cuáles son los 15 eventos que más se destacan en su vida? Excuse me once again, I think I'm going to have a flu. Bien, ¿cuáles son los 15 eventos que más destacan en su vida? La vida de, no sé, Policarpa Salabarrieta, del Che Guevara, de eh, Fernando Vallejo, bueno, escritor, historiador, filósofo, arquitecto, alguien que sea famoso, ¿cierto? Y va a mencionar cositas desde su nacimiento, sus experiencias de vida, logros y o hazañas. Y en caso de que no sea un personaje contemporáneo, es decir, puede ser que ya la persona haya fallecido hace algún tiempo atrás, por ejemplo, que hace algunos pocos años ya, si mal no estoy, se nos fue Pelé, por ejemplo, que ya está fallecido, y no siga vivo, se puede exponer también información sobre su muerte. Sí, evidentemente, pues si sigue vivito y coleando, pues no vamos a mencionar su muerte, sino que vamos a mencionar por ejemplo, dónde vive, si está casado actualmente, por ejemplo, cositas que podrían mencionarse, pero si es alguien que ya ha fallecido, evidentemente nos vamos a enfocar en todas las actividades en pasado, ¿no? Y finalmente, ¿en qué orden o secuencia ocurrieron estos acontecimientos? Esta pregunta, digamos que no hay que responderla de manera directa, porque esta pregunta está implícita dentro de el componente número 2, ¿sí? Porque cuando hablamos de una biografía, porque prácticamente la guía nos está diciendo, haga una biografía de alguien importante para usted, alguien que para usted sea valioso, que le haya aportado a la humanidad, que haya sido genial y toda la cosa, ¿cierto? Cuando hablamos de biografías, normalmente hacemos una biografía de manera cronológica, es decir, eh, mencionamos desde el momento que nació, después desde su infancia, familia e infancia más bien, después en dónde estudió, en caso de que haya estudiado, posterior a sus estudios se menciona su relación, estado civil, casado, soltero, divorciado, etcétera. Seguidamente los motivos por los cuales esta persona es famosa y finalmente hablamos sobre su muerte en caso de que haya fallecido. Mire que todas estas cositas son cronológicas, ¿no? No podemos hablar de la familia al final diciendo que primero, no sé, murió en 1915 para luego proceder a su infancia, para luego proceder a su familia, para luego decir, no sé, algo de manera desorganizada. No es que no se pueda, se puede, pero digamos que uno pierde el hilo cuando no se menciona una biografía de manera organizada, ¿sí? Así que esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacer una biografía prácticamente, esto es lo que nos pide la evidencia foro personaje histórico. Si usted se pone a pensar, inclusive es prácticamente lo mismo que hicimos en la actividad número 1, si mal no recuerdo, déjeme ver guía de aprendizaje porque no recuerdo exactamente qué evidencia es esta. Sí, cuando nosotros hicimos la línea de tiempo, hablábamos de nosotros mismos, ¿cierto? Aquí vamos a hacer otra misma línea de tiempo, o prácticamente es casi que una línea de tiempo, pero hablando de alguien diferente. Pero ¿cuál es la cuestión adicional? Porque efectivamente vamos a utilizar pasado simple. Bueno, la cuestión adicional es que, según la guía de aprendizaje,
aparte de revisar el componente formativo, que ahorita lo miramos, debemos mencionar, ¿dónde está? Se me perdió. Ya. Los 15 eventos más destacables de su vida. Cuando nosotros hablábamos de nuestra propia vida, mencionábamos 10 eventos. Aquí ya vamos a mencionar 15. ¿Listo? Entonces, ese es un cuestionamiento adicional. Ahora, como vamos a enfocarnos en hablar sobre una biografía, pues estamos mencionando eventos que ya sucedieron, eventos que ya terminaron, eventos que ya culminaron, cositas que empezaron y finalizaron hace una semana, hace un mes, hace un año, hace una década, etc. Vamos a utilizar pasado simple. Y recordando que el pasado simple está dividido en dos mitades, en dos piernitas, en dos bracitos, en dos apéndices, en dos estructuras, ¿sí? Porque el pasado simple estaba dividido en verbo to be por un lado, que lo vamos a ver hoy, y el manejo de otros verbos que pueden ser tanto verbos regulares como verbos irregulares. Y decíamos que si usted se olvida que, pues, en dónde conseguir estos verbos o cómo se conjugan, sobre todo con los verbos irregulares, porque los regulares son fáciles, ¿sí? Nos íbamos a enfocar en la columna número 2 de una lista de verbos que, bueno, usted puede conseguir en cualquier lugar, ¿cierto? Que son relativamente sencillos y pues si mal no estoy, esto también está subido en Sayuna, que estoy casi seguro de que se la subí, ¿listo? Entonces nos vamos a enfocar en la columna número 2. Entonces nos vamos a enfocar en broke, en cost, en found, en hit y así sucesivamente, ¿listo? Eso es lo que nos plantea la guía de aprendizaje. Habiendo mencionado esto, pues vamos a hacer un recorderis del pasado simple, ¿sí? Porque el pasado simple es lo que vamos a utilizar para hacer nuestra biografía, ¿sí? Recordando, el pasado simple está dividido en dos pedazos, el verbo to be por un lado y el manejo de otros verbos. Esto lo vamos a ver hoy, esto ya lo vimos en la semana inmediatamente anterior y es lo que vamos a hacer una recapitulación. Decíamos que el pasado simple lado B lo íbamos a utilizar por tres motivos. Expresar actividades o acciones finalizadas en un momento concreto del pasado, por un lado. Segundo, para describir una serie de actividades que empezaron y finalizaron también en el pasado, pero que estas actividades son consecutivas o subsecuentes o lineales, ¿cierto? Termina la primera y empieza la segunda, termina la segunda y empieza la tercera actividad. Y finalmente decíamos que el pasado simple nos sirve también para decir que hubo una actividad que duró un poquito de tiempo, un periodo de tiempo, un hábito sobre todo, en el pasado, ¿sí? Y para esto utilizábamos el pasado simple. Y decíamos que cuando comparamos el presente simple con el pasado simple, decíamos que el presente y el pasado compartían el mismo esquema, la misma organización. Afirmaciones, negaciones, preguntas. La diferencia está en que en presente simple nos íbamos a enfocar en la columna número 1 de verbos, en pasado simple en la columna número 2 en presente. Segundo paralelo, decíamos que en negaciones y en preguntas, en presente simple íbamos a utilizar do o das, ¿cierto? Pero en pasado simple, en cambio, vamos a utilizar el verbo auxiliar did. Esa es la diferencia entre presente y pasado que nos sirve precisamente para efectos metodológicos entender cómo funciona este tiempo gramatical. ¿Listo? Porque si tenemos una base previa, tenemos un anclaje, por decirlo así, entonces la temática se nos hace relativamente más sencilla al momento de hacer comparaciones que sean más comprensibles, ¿no? Bueno, hasta ahí habíamos dejado la vez pasada. Y esto precisamente hago el recorderis muy rápido, muy somero, porque esto lo vamos a utilizar también en la realización del foro. ¿Listo? En un ratico miro Sayuna porque creo que Sayuna todavía no está funcionando bien, porque hay mucho flujo de personas en ese momento. Eso vimos la vez pasada, lado B. Ahora nos vamos a enfocar en el lado A, el verbo to be. Pero recordemos también que ese verbo to be es un verbo irregular, que en su versión pasada va a cambiarse, ¿sí? No va a ser como que le aumentamos ed al final, ¿sí? Porque eso es válido de un verbo regular, pero al ser el verbo to be un verbo irregular, su modificación
va a ser diferente, ¿cierto? Su transformación va a ser diferente. Y es aquí en donde nos vamos a entrar un ratico, recordando que ese verbo to be funciona con personas, ¿sí? Necesitamos a alguien que haga una actividad, seamos nosotros, sea usted, sean sus cosobrinos, etc. Esas personas, y vamos a decirlos, que pueden ser vistas en versión singular o vistas en versión plural, acompañadas, pues, en donde la primera persona es cuando yo estoy incluido ahí en la colada, la segunda persona es aquella con la que nosotros interactuamos directamente, y la tercera persona es aquella o son aquellas personas de quienes nosotros hablamos de manera indirecta. Es decir, yo le hablo sobre mi tío, pero mi tío no está aquí. Entonces, pues es alguien que está aquí de manera indirecta. Esa es la tercera persona. Y decíamos que esas personas van a compartir algo y es que van a hacer cosas. Ese hacer cosas es el equivalente a decir hacer actividades o están interactuando con verbos, de los cuales habíamos dicho también que los verbos más importantes son ser, hacer y tener, be, do y have, que en su versión presente, pues usted lo miró en un nivel anterior, se llaman am, is o are para el verbo to be, verbo ser, do o das para el verbo hacer y have o has para el verbo tener. Bueno, esto es algún recorderis de algo que ya conocíamos, pero que ayuda mucho a entender cómo funciona este cuento, ¿no? En cambio, el verbo to be en pasado, que es el que nos interesa en este momento del relato, se va a llamar was para los singulares, hombre, mujer, animal, y aquí yo me uno a ellos, porque se acuerda que en presente yo estaba solito, apartado o solo contra el mundo. Bueno, ahora yo voy a hacer alianza con Fernando o con Cristina o con Rex, con el perrito, ¿sí? Y los cuatro solitos de manera individual vamos a tener la interacción con el verbo to be de manera que este se va a llamar was. Para todos los demás, en cambio, el verbo to be se va a llamar were. En pasado, ¿qué más hacemos? ¿Se acuerda que el verbo auxiliar en negaciones y en preguntas, lado B de pasado simple, se llamaba did? Bueno, pues es porque el verbo to do en su versión pasada es did, que también es un verbo irregular. Y el verbo tener en su versión pasada se llama had, que también es un verbo irregular. Bueno, otro paralelo, que esto nos ayuda también a comprender con mayor facilidad cómo funciona la presión gramatical. ¿Se acuerda que el presente simple en verbo to be, para volver negaciones, solamente utilizamos la palabrita not y que esa versión podría ser contraída? ¿Se acuerda también que para el verbo hacer, la versión negativa se llamaría don't o doesn't? Y se acuerda que para la versión negativa del verbo tener se llamaba have not o has not, pero que esto se utiliza en tiempos perfectos y esto es más de un nivel 5, si mal no recuerdo, o 5 o 6. Así que esto lo va a ver en el siguiente nivel, pero no está de más que lo conozcamos. Bueno, esto es la versión presente negación. ¿Cómo será la versión pasada negación con cada uno de ellos? Algunos los habrán visto, otros los verán más adelante. Está perfecto, pero no está de más tener pues un mapa un poquito más grande, ¿no? El verbo to be en su versión negativa, pasada, se va a llamar was not o were not. Es decir, hacemos lo mismo, aumentamos la palabrita not, ¿sí? Y también tenemos contracciones o reducciones o versiones más chiquitas. Wasn't, weren't. La vez pasada habíamos dicho que la versión do en versión negativa pasada se llamaba did not o su contracción didn't. Y cuando estén en un nivel 6 o 7, no estoy muy seguro de cuándo, pero lo van a ver más adelante, esta versión had not o hadn't es para un tiempo perfecto que será de un nivel más avanzado, pero que les menciono que prácticamente su forma es prácticamente la misma que lo que hemos estado haciendo con otros tiempos verbales. ¿Vale? Estamos al que nos interesa el día de hoy. Verbo to be. Recordando, ¿para qué nos sirve? Bueno, el verbo to be nos va a servir
tanto en presente como en pasado, para hacer mención a las mismas cosas que para las cuales utilizamos el verbo to be en español, ¿sí? En español decimos estoy en casa, está triste, estamos solteros, es inteligente, es dedicado, está casado, etcétera, ¿cierto? Es colombiana. Todo eso que utilizamos en español, pues lo utilizamos también en inglés, tanto en presente como en pasado. ¿Cuál es la cuestión que hay que tener en cuenta? Que si comparamos pasado simple verbo to be con presente simple verbo to be, lo único que nos va a cambiar es el verbo. Ya no va a ser am, is o are, sino que va a ser was o were. Eso es lo más difícil a tener en cuenta porque, pues, digamos, es lo más difícil, porque de resto ya es de bajada. ¿Sí? Ejemplos, por ejemplo, para hablar de ubicación. Nosotros, ¿en dónde estuviste anoche? Where were you last night? ¿Cierto? Estado civil. Hoy estoy soltero, ayer estaba casado, ¿cierto? Hoy estoy divorciado, por ejemplo. ¿Sí? I was engaged. Estuve comprometido, por ejemplo. Relaciones afectivas. Tal persona era mi mejor amiga, tal persona era mi hermana, tal persona era mi tía, la persona que saludé, ¿cierto? They were my friends. They were my best friends. ¿Sí? Perfectamente posible. Vamos con otro. Sentimientos, emociones. Hoy está alegre, pero ayer pudo haber sido un día extenuante, agotador. Perfectamente válido decir I was tired yesterday. I was drained. Una versión más avanzada de decir agotado es drained, como decir literalmente drenado, que uno no tiene energía para hacer nada. Bueno, así. Apariencia física. Esto es muy visible, sobre todo cuando estamos hablando de un adolescente, por ejemplo, porque cuando nosotros somos adolescentes es evidente el cambio físico que nosotros tenemos. Cuando tenemos, no sé, desde los 13 años hasta los 16, pues el cambio es sumamente acelerado, ¿no? De hecho, es mucho menos tiempo, pero vamos a poner un rango grandote por si acaso. Así que ayer era, hace un año, era re bajito y hoy pues ya es una persona sumamente alta, ¿no? Por ejemplo, apariencia física. Personalidad, la personalidad puede cambiar también, ¿no? A medida que uno va teniendo experiencias y va madurando, o se vuelve más duro, o se vuelve más, no sé, comprensible, o más amiguero, más amigable, depende de la persona. Eso también es parte de la personalidad. El tiempo, precisamente cuando uno dice, ok, a estas horas sucedió, no sé, el temblor, ¿sí? O ese día, o por ejemplo, pregunta policial, ¿qué estaba haciendo a las 20:30 del día sábado 4 de julio de, no sé, 2008? Estoy inventando fechas, ¿sí? Uno dice, a esas horas yo estaba en tal lugar. ¿Sí? Ocupaciones, también. Hoy puede ser ya profesional, me invento arquitecta, pero hace un año todavía era estudiante y esas dos son ocupaciones, perfectamente válido. Y nacionalidades, esta es como la más rara, ¿no? Porque uno sí puede cambiar de nacionalidad, ¿sí? Sobre todo cuando pide asilo político, por ejemplo, o visita un país y hace ciertas cositas que le permiten tener esa doble nacionalidad, ¿sí? Los artistas, sobre todo, son los que tienen mayor chance y son más comunes de ver que tengan doble nacionalidad, ¿no? O cuando usted tiene padre colombiano y mamá francesa. Me invento yo ese tipo de cosas, pues es perfectamente válido que tenga doble nacionalidad. ¿Sí? Entonces, todo esto es válido en pasado también. Pero hay uno adicional que siempre es bueno recordar, a pesar de que ustedes ya son nivel 4, ¿sí? Pero a veces se miran este tipo de errores. Recuerde que la edad siempre se menciona con verbo to be, nunca con el verbo have, eso no se puede, ¿vale? Así que ayer tenía 19 años o tal persona falleció cuando tenía 87 años, no sé, sí, perfectamente válido. ¿Cómo nos va a funcionar?
el funcionamiento del verbo to be va a ser semejante a como nosotros lo hacemos en presente. El pasado y el presente son muy parecidos. ¿Listo? Voy a hacer una versión paralela, así que voy a presentar presente y pasado. ¿Se acuerda que para decir que algo sí era verdad, utilizamos la persona, ya sea, hacemos referencia a una persona que era o que estaba en algún lugar? Mientras que en presente, pues evidentemente es algo del presente, ¿no? Escogemos a una persona que está en algún lugar o que es de cierta manera, ¿cierto? Tiene una característica, una forma de ser de tal manera. Por ejemplo, Christian is a lawyer. Mariana was a student. O sea, Christian es abogado, Mariana era estudiante. Estoy hablando del mismo esquema, de la misma temática, en este caso una profesión, una ocupación, ¿sí? Pero también estoy haciendo referencia a que la organización es exactamente igual, ¿sí? Necesitamos una persona que desarrolle una actividad. La diferencia presente-pasado. Presente, verbo to be, am, is, are. Versión pasada, verbo to be, was, were. Ese es el único cambio real, importantísimo a tener en cuenta entre presente y pasado. Ejemplo más real. Nelson Mandela was the first black president in South Africa's history. Mandela fue el primer presidente afro de la historia, del país de Sudáfrica, ¿no? Bien, vamos con la versión negativa. Hagamos otra vez paralelo porque el paralelo nos permite, pues, ver fácilmente cómo es que funciona el verbo to be también, ¿cierto? La parte gramatical. En presente decíamos que para decir que algo no era verdad, en cuanto al ser o estar, para decir que algo no era cierto utilizamos la palabrita no. Cristian no es o Cristian no está en casa. Cristian no es alto, me invento. Cristian is not tall. Mire que la organización es muy parecida al español. Como decimos que no era alto, no era bajito. Christian was not tall. Christian no era alto. Y note que la organización es la misma que también tenemos en español. Tanto español como inglés en verbo to be, independientemente de si es presente o pasado, tienen la misma organización. Así que si usted maneja bien el español, pues el inglés va a ser relativamente sencillo en esto. ¿Sí? Ejemplo rápido. We were not late. We arrived on time. Nosotros no llegábamos tarde, nosotros llegábamos a tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Voy a frenar un ratico aquí para hacer un juego de este pedacito. Solo was, were, was not, were not, para luego sí proceder con preguntas. Solamente este pedacito voy a hacer un ejercicio antes de continuar con nuestro relato. ¿Listo? Ya les paso, les comparto el Kahoot. Bueno, son hartos, así que vamos a hacerlo por acá. Como vamos a hacer dos juegos, este lo voy a hacer cortico. ¿Listo? Listo. El ejercicio de Kahoot está en su chat. Y también tiene el código QR en caso de que prefiera ingresar a través del código QR.
Okay, let's begin in 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con las reglas. ¿Qué debemos hacer en este ejercicio en particular? Evidentemente vamos a responder correctamente las preguntas que nos salgan en pantalla. ¿Listo? Una vez hayamos respondido correctamente las preguntas, vamos a tener el chance de ganar banderitas. ¿Sí? El objetivo de las banderitas bueno, es que nos van a permitir conquistar territorios y vencer a nuestro equipo rival. Si somos parte del equipo rojo, vamos a vencer al equipo azul. Si somos del equipo azul, vamos a vencer al equipo rojo. ¿Sí? ¿Cuál es el truco? Bueno, el primer truco es que esas banderitas siempre tienen que estar adyacentes a un color de nuestro equipo. Si somos azules, pues tenemos que poner una banderita al lado de un cuadradito azul. Si somos rojos, pues igual, ¿no? Una vez hayamos tenido banderitas y las hayamos puesto en el campo de batalla, el objetivo de estos territorios es, como en Age of Empires, como cualquier imperio, avanzar y vencer a nuestro rival. ¿Cómo lo vencemos? Hay dos opciones. La primera es rodear completamente la torre rival. Si somos azules, debemos poner cuadraditos azules alrededor de toda la torre roja y viceversa. Opción 1. Opción 2, comernos los territorios de color rival, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí donde está la banderita, eh, yo tengo aquí mi territorio, pues yo debo avanzar y comerme el territorio rojito, ¿listo? El que está adyacente. Habiendo dicho eso, vamos por el juego. Bien, ahí por ejemplo, en este caso, para poder avanzar, José debe poner banderitas en el territorio azul y viceversa. Victoria tendría que poner banderitas en el territorio rojo, ¿no? Y Andrés, perfecto, está haciendo lo coherente, ¿no? Evitar que, evitar que lo rodeen. Ok, time up. Al final de este primer ejercicio, Blue Team or Team Brain is the winner. Congratulations. Felicitaciones. Ganaron este primer ejercicio. Bien, sigamos con temática y ahorita vamos por la revancha. ¿Listo? La revancha la haremos en quizzes y esta vez sí será solitos. Estamos en... Aquí. Listo. Vamos con preguntas. El ejercicio ya tenía algunas preguntas, ¿sí? Pero si usted recuerda cómo funciona el verbo to be en presente, pues el verbo to be en pasado va a ser semejante, lo único que cambia es la conjugación del verbo to be. De hecho, revisémoslo. ¿Se acuerda que para hacer preguntas en español hacemos una sustitución de palabras para formular una pregunta? Por ejemplo,
Cristina es mi sobrina. ¿Es Mariana su hermana? Note que al tomar estas dos frases, el orden se cambia, ¿no? Ella es ella, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer en verbo to be presente. I am tall. Am I tall? Yo soy alto. ¿De verdad soy alto? ¿Sí? ¿Is Mariana your sister? Por ejemplo, ¿es Mariana su hermana? Por ejemplo. Bueno, lo mismo que vamos a hacer en presente, que eso ya lo han visto muchas veces, lo vamos a hacer en pasado. Vamos a tomar el verbo to be conjugado efectivamente en su versión pasada, was para yo, Marcos, Adriana y el perrito, y su versión were para todos los demás, al inicio de la pregunta. ¿Estaba usted en casa? Were you at home? ¿Sí? Eh, ¿Estaban ustedes comprometidos? Were you engaged? ¿Sí? Lo mismo. Vamos a tomar el verbo to be al principio y luego nos preguntamos quién era o quién estaba en tal lugar. ¿Sí? Were Andrea and Paul your friends? ¿Eran ellos sus amigos? Puede que sí, puede que no. Si comparamos respuestas cortas con presente simple verbo to be, lo único que cambia entre pasado y presente es que ya no vamos a decir I am, she is, we are, sino su versión pasada en el verbo. Yes, they were, no, they were not. Yes, we were, no, we were not. Yes, I was, no, I was not, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo único que cambia entre presente y pasado. ¿Sí? Es lo que nos faltaba ver, así que vamos a hacer el otro ejercicio, verbo to be pasado, para hacer un recorderis de pasado simple, ahora que ya tenemos toda la información completa. Vamos a hacer un ejercicio adicional de pasado simple. Ahí vamos a incluirlo todo, ¿sí? Tanto verbos regulares como verbos irregulares. Creo que van a salir algunas preguntas de verbo to be también. Para proceder a la otra parte en la que vamos a utilizar también el verbo to be. Bien, el juego de quizzes es el siguiente. Puede usted ingresar a través del código QR, que está en pantalla, o del link que está en el chat. Iniciaré cuando el timer llegue a 50 segundos. ¿Listo? Bien, vamos en 4, 3, 2, 1. Good luck. Como son muchas preguntas, voy a finalizar el juego antes de tiempo, ¿vale? Para dar retroalimentación de paso.
20 segunditos más, ¿listo? Bien, finalicemos el ejercicio. Y no hay preguntas difíciles. Muy bien, perfecto. No hay necesidad de hacer retroalimentación. Congratulations. Muy bien. Como no hay preguntas difíciles, no había necesidad de hacer retroalimentación. Ahora sí vamos con el recorderis de la vez pasada. Ya lo hicimos teóricamente el recorderis. Ahora vamos a hacerlo en versión ejercicio. ¿Listo? Una vez hayamos terminado este ejercicio de recorderis adicional, nos metemos con la última temática de hoy, que va a ser there was y there were. There was, there were, there wasn't, there weren't. Habiendo mencionado esto, vamos al ejercicio. Y el ejercicio está en... Sí, acá estaba. Vamos a hacer la revancha, pero por acá. 3 minuticos porque el juego es un poquito más largo. ¿Listo? Entonces, vamos a probar el ingreso. Listo. Bien, ya les comparto el link del juego. Deme un segundito porque estaba distraído en otras cosas. Bien, empezaremos con el timer, o más bien, cuando el reloj llega a 43. ¿Listo? Listo, ya llegó. Entonces, ¿cuál es la actividad? ¿Cuál es el proceso? Bueno, creo que lo había hecho con ustedes. Si no lo había hecho con ustedes, no problema. Vamos a construir la torre más alta. ¿Listo? Evidentemente, para ser capaces de construir la torre, debemos responder correctamente a las preguntas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conseguir estos bloquecitos de cemento. ¿Listo? Estos bloquecitos de cemento debemos ubicarlos de manera paralela en nuestra torre, ¿sí? Es decir, no podemos poner los bloquecitos de cemento solamente a la izquierda, ni tampoco solamente a la derecha, ni tampoco solamente en el centro, porque si no nuestra torre pues nos va a caer, ¿sí? Porque no tiene contrapeso. Habiendo dicho esto, pues, una vez hayamos completado un edificio de manera completa, ¿sí? Vamos a poder seguir avanzando y subiendo, ¿sí? El objetivo es tener la torre completa más alta posible en esos 3 minutos. Una vez hayamos hecho eso, vamos a tener también, pasado un tiempo, la posibilidad de invocar a un monstruico. El chance que nos permite invocar el monstruo es que vamos a poder frenar el avance del equipo rival. ¿Cómo se frena el avance? Pues si alguien va a botar los bloquecitos de cemento, esos bloquecitos de cemento se van a destruir en el espacio. Así que el equipo rojo pues, puede frenar el avance del equipo verde. ¿Sí? Ese es el objetivo de este muñequito. Habiendo dicho esto, entonces, por si de pronto alguien falta por ingresar y quiere hacerlo, les comparto nuevamente el link del juego, just in case, que va a estar disponible pues hasta que el juego deje de funcionar. ¿Listo? Hasta que finalice los 3 minutos. Good luck.
Okidoke. Time up. Listo. Tiempo fuera. In second place, we have Team Skeleton with 7 stories. Muy bien. And the first place with 7 stories too is for Team Brain. Congratulations. Ok. Esto estuvo muy reñido porque en ambos casos tuvieron 7 pisos, 7 edificaciones construidas, pero creo que el equipo Brain puso un poquito más de bloquecitos de cemento en su torre, ¿no? Felicitaciones. Muy bien. Voy a hacer el ingreso de... Bueno, creo que no. Vale, Ricardo, no worries. Igual los ejercicios que estamos presentando no son calificables, ni mucho menos, pero digamos que le apoyan para la mejor comprensión de la temática. ¿Listo? Y en cuanto a que esté ingresando, esté saliendo, no worries. Yo estoy también pendiente de hacerlo ingresar, porque pues, es lo que yo hago como moderador, ¿no? Mi objetivo, mi deber, pues. Entonces, igual no está haciendo nada malo, así que fresco, relax. Vamos con la segunda parte de la sesión del día de hoy porque mañana vamos a ver cómo crear una biografía con todas las temáticas que hemos visto hoy y que vimos la semana inmediatamente anterior porque todo lo vamos a utilizar para crear nuestra biografía. Vamos con el manejo de there was y there were. Para esto recordemos que there is y there are es la versión presente de there was y there were. ¿Sí? O there was y there were, si quiere, es la versión pasada de there is y there are, que decíamos que en español significaban en presente hay. Hay de haber algo. Hay una carta, hay 7 mascotas, 7 perros en la película de 101 Dálmatas originales. Me invento que sea cierto, me invento, ¿sí? Así que there was y there were sería algo así como había o hubo, ¿sí? Pero que nosotros en la traducción difícilmente podemos singularizarlo o pluralizarlo en español, pero que en inglés es bastante evidente que there was y su versión presente there is es una versión singular y there are con su versión pasada there were es la versión plural. ¿Por qué le menciono esto? Porque todo debe ser coherente. Es como en matemáticas, cuando usted hace en álgebra, si mal no recuerdo, sistemas de ecuaciones. Usted lo organizaba números con números por un lado y letras con letras por el otro lado, ¿cierto? Es como también organiza peritas con peritas, manzanas con manzanas, animales con animales y aves con aves, mamíferos más bien con mamíferos y aves con aves, ¿sí? Así vamos a hacer esto mismo. Todo lo que sea singular lo vamos a organizar por un lado y todo lo que sea plural lo vamos a ingresar o lo vamos a organizar si quiere por el otro lado, ¿sí? Y aquí hacemos el mismo paralelo con el verbo to be. Otra vez el verbo to be nos va a dar una manito para entender there was y there were. ¿Por qué lo vamos a mencionar? Porque si comparamos el verbo to be en pasado en este caso con there was y there were, vamos a notar que lo único que cambia es que ya no vamos a utilizar a una persona como Pedro, Roberta, el unicornio, no vamos a utilizar esos personajes, sino que vamos a cambiarlo por la palabrita there. Si nosotros decíamos Mariana was, ahora decimos, como por ejemplo acá, Mariana was, ahora decimos there was. Si antes decíamos Cristina wasn't, ahora decimos there wasn't. Si antes decíamos was Fernando, ahora decimos was there. Y su versión plural, ¿cierto? Que sería were. Si antes decíamos eh, Pablo y Natalia were, ahora decimos there were, y así sucesivamente. ¿Sí? Singulares con singulares y plurales con plurales. La organización esquemática, si usted se acuerda muy bien, el verbo to be, esto es prácticamente un copy-paste, copiar y pegar. ¿Sí? Lo único que cambia, como les digo, es que no va a utilizar a I, you, he, she, we or they, sino que va a utilizar there. Es lo único que cambia. Hasta las respuestas son así mismo. ¿Sí? Lo que sí es de verdad valioso tener en cuenta, ¿sí? Porque es lo otro es mecánico, es entender que
todo debe ser coherente, ¿sí? Es como usted no se va a ir de traje a una playa, ¿sí? No tiene mucho sentido. Se puede, pero no es coherente, ¿sí? Entonces aquí lo mismo, todo singular o todo plural. Y vamos con los ejemplos mejor. There was a person looking for you 1 hour ago. Había una persona buscándote hace una semana, hace una hora. No podemos decir había unas, perdón, sí, había unas personas. Sí, es como no es coherente, ¿no? Es como decir la sol, la carro, el botella. Es algo así como decir eso, sí, o sea, se entiende, pero no es coherente. Es como así lo conocí y así lo querí, ¿sí? Entonces lo mismo, todo singular o todo plural. There was a person looking for you. Mire que person es singular, a es un artículo singular y there was por eso también es su versión singular. No quiero utilizar a, listo, utilice one y es perfectamente válido. O su versión plural. There were some jackets in the closet. Habían algunas chaquetas en el closet. Perfecto. ¿Podemos contar chaquetas en plural? ¿Y está en plural? Sí. There were está en plural? Sí. Some lo utilizamos, recordaréis de nivel 1, cuando estamos hablando de sustantivos que están en versión plural cuyo número, cuya cifra no conocemos, porque no es importante o no es relevante, o porque de verdad no conocemos, o en su defecto cuando estamos enfrente de sustantivos que no se puedan contar. Eso mismo va a pasar con any, solo que some es para afirmaciones, any es para preguntas, perdón, para negaciones, y en preguntas pues utilizamos los dos dependiendo del caso. Pero lo que iba, chaquetas está en plural. Some lo utilizamos porque es un sustantivo plural cuyo cifra no conocemos y porque está en afirmación. There were también es plural. Pero si queremos ser específicos, podemos utilizar números, ¿no? Por eso tenemos números. There were 5 jackets in the closet last night. Hubo 5 chaquetas en el closet anoche. Perfecto. Note que todo es plural, a diferencia del ejemplo anterior, todo singular. Vamos con las versiones negativas. ¿Cómo vamos a hacer la versión negativa? Al igual que en español, al igual que en presente, al igual que verbo to be, utilizamos o agregamos mejor la palabrita no, que en su versión contraída puede ser wasn't o weren't. ¿Sí? Lo mismo que hacemos en otros tiempos verbales. Mismo. Por ejemplo, versión singular. When I arrived home, there was not any food in the fridge. La parte que nos interesa, esto de aquí. There wasn't any food. ¿Por qué there was? Porque la comida no se puede contar. Y recordando que cuando hablamos de sustantivos no contables, estos se cuentan como si fuesen singulares, ¿no? Así que por un lado. ¿Por qué any? Bueno, porque estamos hablando de negaciones. Siempre que tenemos la palabrita no, utilizamos any para hacer una cantidad cuya cifra no podemos contabilizar o cuya cifra no conocemos, es en plural, pero no conocemos, ¿sí? Pero es en versión negativa. Vale. Versión singular. Vamos a ver la versión plural. There weren't any malls open at that time, at 3 a.m. in the morning. No había ningún centro comercial abierto a esa hora. A las 3 de la mañana, pues. Malls, los centros comerciales están en plural, perfecto. ¿Sabemos cuántos hay? No, pudo ser 3, como pudieron ser 20, como pudieron ser 50,000, no importa. Por eso there were también está en plural. ¿Por qué any? Recordaréis también otra vez de nivel 1. Porque any se utiliza con sustantivos contables que estén en su versión plural, cuya cifra desconocemos. Porque si la conociéramos, podríamos haber dicho 3, 50, 400,217. Perfecto. Como no la conocemos, any está perfecto. ¿Qué pasa si el número sí es importante o si lo conocemos? Bueno, reemplacemos any por la cifra. There weren't 5 basketballs in the gym. No habían 5 pelotas de básquetbol en el gym. Habían solamente 2. There were only 2. ¿Sí? La organización es la misma que en español. Vamos con preguntas.
así como hacemos un reemplazo de palabras, una sustitución, una reorganización de palabras en verbo to be presente y en verbo to be en pasado, lo mismo vamos a hacer aquí con el manejo de there was y there were. Was lo vamos a reemplazar. Vamos a ponerlo al principio, igual que were. Ejemplos. Before pandemic, was there a McDonald's in your neighborhood? Antes de pandemia hubo un McDonald's en tu barrio o había un McDonald's en tu barrio. Yo sé que vives en el centro, pero no sé si efectivamente por allá en el centro, por tu barrio, pues había uno o me estoy confundiendo de ciudad. Pues que sí, no lo sé. Was there es una versión singular. McDonald's, en este caso es el nombre, pero de un solo restaurante. No estoy haciendo mención aquí, son varias. Y el artículo también es una versión singular. Este apóstrofe es la manera como se hace la versión posesiva, ¿no? Un sustantivo posesivo, por lo tanto, eso no es una versión plural. Just in case, en caso hipotético de que se preguntase qué hace esa versión allí, ¿no? Bueno, todo singular. Y vamos con la versión plural. Were there any apprentices present yesterday? ¿Hubo 27 aprendices presentes en la sesión de anoche o ayer? En la versión presencial me invento. Sí o no. No hay más. ¿Sí? Solamente hay dos opciones. ¿Cómo podemos decir eso? Si es una versión singular, yes there was. Si es una versión singular negativa, no there was not. Si es una versión plural, yes there were. O en su defecto, no there were not. Y si usted nota, es prácticamente un copy-paste del verbo to be, porque es el esquema igualito. Solo que cambia en lugar de decir Pedro, Pablo, Pedro Picasso, Pablo Picasso, Pedro Mármol y el ratoncito, pues utilizamos there. Eso es lo único que nos cambia, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, vamos con el último ejercicio de la sesión del día de hoy, de la noche de hoy ya. Para mostrar cómo entregamos la evidencia en Sayuna y dejarles una actividad de repaso en caso de que la quieran tomar en cuenta. ¿Listo? Vamos a hacerlo por 2 minutos porque el ejercicio es muy fácil y creo que ya lo habíamos hecho con ustedes el esquema de aquí. ¿Listo? Mientras van ingresando, les recuerdo que para este ejercicio en particular, lo que vamos a hacer es recolectar piedras preciosas, ¿sí? Y vamos a evitar todo lo que no nos genere dinero, es decir, vamos a evitar huesos, cabezas de pescado, latas vacías, basura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Empezaré cuando el timer o la hora me diga las 9:02. ¿Listo? Y como las reglas ya las saben, voy directamente al juego. Voy a omitir las reglas. ¿Listo? Vamos a por ello. Good luck. Buena suerte.
Okay, this is the end of the exercise. So, third place for Andres, congratulations. Second place for Anna. And the first place was for Victoria. So, this is the end of the exercise. Thank you. Also, thank you to Carlos and Salome. Gracias también a Carlos y a Salome por la participación. Muy bien, entonces, juegos hemos terminado los juegos, la temática también, nos falta ver la versión de Sayuna. Hay un ejercicio que yo les recomiendo desarrollar para ustedes, no para mí, siempre que pongo cositas en las sesiones, son cositas que no voy a calificar, ni mucho menos, porque no está contemplado en la guía de aprendizaje, pero que le puede servir como para fortalecer sus capacidades lingüísticas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? ¿Cuál es la sugerencia? Que usted tome el texto que tiene aquí, ¿cierto? Y lo que va a hacer es identificar los verbos, tanto regulares como irregulares. Todo está en pasado, todo, todito, todo, ¿sí? Entonces vamos a identificar los verbos en pasado. Entonces, had sería tuvo, o tuve, o tuvieron, o tuvimos, ¿sí? Was, el verbo to be en pasado, was otra vez, left, que es el equivalente de dejar en el sentido de irse, ¿no? Se fue de la casa, y así sucesivamente. Entonces el objetivo es que usted los identifique los verbos, porque a mi modo de ver, los verbos son lo que más dolor de cabeza da en los tiempos verbales. El resto pues es breve. ¿Listo? Vamos a mirar si Sayuna nos funciona. Si Sayuna nos funciona, genial. Si no, lo explico mañana. No problema. ¿Cómo vamos a entregar nuestra actividad? Bueno, vamos a ingresar a Sayuna. Y si hay mucho tráfico, no sé si vamos a poder ingresar. Vamos a intentarlo de todos modos. Vamos a ingresar a Sayuna con nuestras credenciales, nuestro número de documento, nuestra contraseña de Sena Sofía, que es la misma. Vamos a ingresar a nuestro curso. Si no abre, pues toca a capela, ni modo. Y en actividades de aprendizaje, parece ser que ya corrió. Listo, sí corrió. Vamos a nuestro curso. Y dentro de nuestro curso, el componente formativo que nos va a permitir desarrollar esta actividad se llama Down Memory Line, creo que es. Vamos a mirar la guía de aprendizaje rápidamente. Sí, es Down Memory Line. Cuando abrimos el componente formativo Down Memory Line, en el componente formativo vamos a estudiar cositas que nos van a permitir desarrollar tanto esta actividad como la que ya hicimos anteriormente, que es el manejo del pasado simple, que ya nosotros lo estudiamos, ¿no? Verbo to be por un lado y manejo de otros verbos por otro. WH questions en el pasado y let's talk about history. Este en particular es el que nos va a servir muchísimo para desarrollar esta actividad. Una vez hayamos desarrollado nuestra actividad, que sería prácticamente una biografía, nos vamos a donde dice foro, personaje histórico. Y para responder al foro, pues lo hacemos como con cualquier otro foro, ¿no? Le vamos a dar añadir nuevo tema de debate, escribimos el título del tema, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, escribimos la información sobre este personaje, los 15 eventos históricos de esa persona. Ojo que tienen que ser eventos en pasado, porque me han pasado que en otros grupos la biografía que me hacen es una biografía en presente y pues obviamente no es lo que hay que entregar. Y una vez hayan hecho esto, pues le damos enviar al foro y yo estaré revisando la actividad tan rápido como sea posible. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer de paso? Habiendo dicho esto, cerramos la sesión el día de hoy por aquí, a menos que hayan preguntas. Bien, creo que no hay preguntas. Entonces, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, muchachos. Un placer haberlos visto. Que tengan una muy feliz noche. Chao, chao.